Buenas tardes. Hoy presentaremos sobre la medición de pi. Los integrantes son Javiera Cuadra, Bastián López y Rebeca Maldonado. Primero que todo, los pasos a seguir durante el laboratorio fueron los siguientes. El primer paso fue medir el perímetro y diámetro de 6 objetos cilíndricos con ayuda de una regla y cinta adhesiva. Luego en la regla se trató de apreciar las décimas de milímetro para así incluirlas en la medición aplicando las mismas técnicas en el perímetro y diámetro. Se pasó a determinar el error porcentual, estándar y simple, tomando en cuenta el perímetro y diámetro para obtener el pi experimental promedio, el cual se utilizó como base para determinar los errores. Luego, para determinar el pi experimental, se tomaron en cuenta las cifras significativas, a las que se le aplicaron técnicas de tratamiento. Para finalizar, se analizaron los resultados en base a los conceptos de precisión y exactitud para determinar qué tan certeras fueron las técnicas de medición aplicadas. Conceptos clave. Para poder profundizarnos en el tema, primero necesitamos dejar en claro la definición de algunas palabras que serán ocupadas desde aquí al término de nuestra presentación, como lo son cifras significativas. Por lo que entendemos de este concepto es que hace referencia a los números que son de relevancia y necesarios para dar un cálculo más certero, y mientras más se consideren, más exacto es. La definición real es que miden la precisión general relativa de un valor. El último dígito significativo es el primero que se tiende a estimar. El error porcentual. Este se basa en dos errores que son el error porcentual como tal y el error absoluto. Se podría decir que son la representación de un error relativo en términos porcentuales, el cual es una expresión de un error numérico. Y por último, error estándar. Este es qué tan lejos está el valor cuantificado de la media general. Hace referencia a la desviación estándar en la distribución de las medias de las muestras, la cual mide el grado que se espera que varíen las medias de estas mismas. Aquí presentamos los objetos elegidos por cada uno de los integrantes. Presentación de resultados. Aquí presento mis resultados. Primero, el valor promedio de pi experimental, el cual fue de 3,171 milésimas, dando como resultado un error porcentual de 0,9454 milésimas. Luego tenemos la desviación estándar, la cual fue de 0,5937 milésimas, para así obtener un error estándar de 0,2655 milésimas. Finalmente, el valor más alto fue de 3,258 milésimas, el más bajo de 3,83 milésimas, y obteniendo un error simple de 0,875 milésimas. Bueno, dentro de mis tablas se aprecian los perímetros y los diámetros de mis 6 objetos, donde se obtuvo un valor promedio de mi pi experimental de 3,174 y un error porcentual del 1,019%. En las otras tablas se pueden ver los datos en donde pudimos sacar una desviación estándar del 0,006199 y un error estándar de 0,01437. Por último, mi valor máximo de pi experimental es de un 3,237 y mi valor mínimo de un 3,143, dando como error simple un valor del 0,047. La información de mis mediciones realizadas en este experimento son todas las que se muestran en la diapositiva, donde se pueden destacar 4 valores obtenidos: un promedio de 3,144, el error porcentual con un valor de 0,08913%, un error estándar de 0,00121 y por último un error simple de 0,0045. Análisis de resultados. Bueno, nuestros objetivos fueron medir los objetos experimentales de pi en distintos objetos cilíndricos, lograr demostrar el porcentaje de error que puede llegar a tener el ojo humano utilizando instrumentos de medición comunes, como lo es una regla, y ver si nuestros valores son precisos y exactos con respecto al pi teórico. Luego se realizaron observaciones sobre la precisión y exactitud en cada error. Comenzando por el error porcentual, en mi caso, sobre la precisión, pude observar que son medianamente precisas, ya que se encontraban muy alejados unos de otros los pi experimental de cada objeto. Y sobre la exactitud, esta se encontraba en un rango medianamente aceptable de error, no cercana a las medidas al pi teórico.
Con respecto a mi precisión, los resultados de la primera tabla podemos decir que todos mis pi experimentales tienen valores que presentan una dispersión baja, por lo que concluyo que son medianamente precisas entre sí, y con respecto a la exactitud, los valores de la tabla 1, mi error porcentual es de un 1,019%, lo que no es un número pequeño, pero tampoco alto. Concluyo que mis resultados fueron cercanos, pero no exactos. Respecto a mi precisión, podría decirse que las mediciones que realicé son bastante acertadas, ya que siempre se acercó al valor teórico de pi, el cual es de 3,1415. Y mi exactitud contiene un error simple de 0,08913%, lo cual quiere decir que estuve bastante cerca de lo que pi equivale, dando porcentaje de error bastante disminuido, acercándome a la exactitud. Luego avanzamos al error estándar. En mi caso, sobre la precisión, observé que los datos estaban bastante dispersos y de forma irregular. Y sobre la exactitud, los datos se siguieron manteniendo cercanos al valor de pi teórico. Sobre la precisión, considerando los valores anteriores y mi desviación estándar de un 0,03214, concluyo que la dispersión de datos fue baja y se dice que es medianamente precisa. Y con respecto a mi exactitud, considerando mi error estándar de un 0,01437, notamos que es un número bajo comparado con el otro, por lo que tendría valores más exactos, pero no al 100%. Los cálculos realizados me llevaron a concluir que mi precisión fue bastante certera, razón por la cual se acerca al ideal que nuevamente es pi como tal. Y en exactitud puedo concluir que logré acercarme a la exactitud gracias al cálculo de mi error estándar, que fue bajo. Para finalizar con el error simple, en mi caso, sobre la precisión, los datos obtenidos fueron bastante aceptables y acordes a los valores medidos. Y en cuanto a la exactitud, este fue medianamente cercano al valor de pi teórico, pues otros errores fueron más exactos. Bueno, acá sobre mi precisión, mi error simple fue de un 0,047, según lo que puedo concluir que son casi precisos, y sobre la exactitud mis valores dándome de referencia el cálculo del error simple y tomando en cuenta el máximo y el mínimo valor de pi experimentales, los valores no son 100% exactos con respecto a mi pi teórico. Las mediciones que he realizado han sido precisas, incluso el resultado del cálculo de error simple deja esto en claro, logrando así apreciar que me acerca al objetivo. Y en exactitud tuve un sesgo bastante bajo, no acertando en ella, pero acercándome bastante con un error simple de valor 0,045. Y para finalizar, no podíamos no darle un punto final a esta presentación sin realizarnos preguntas como las siguientes. ¿Qué fue lo que aprendimos al realizar en este experimento? Este como tal nos demostró que los humanos y los instrumentos que utilizamos para medir con normalidad no son en un 100% exactos. Está presente ese número que muchas veces es ignorado, como lo es el error y los tipos de él existentes. ¿Cuáles fueron nuestras dificultades? Nuestras dificultades para nosotros en conjunto fue ser exactos al momento de ver bien el tema de los milímetros de una regla, visualizando la verdadera medida con el instrumento utilizado, lo cual también influyó en la calidad de nuestras vistas. ¿Son los instrumentos a utilizar importantes en la precisión y exactitud? Para nosotros son bastante importantes. Esto debido a que al realizar las mediciones con aquellos que son de uso común, existe una gran probabilidad de que los valores medidos sean inexactos, pues de la misma manera estos instrumentos fueron fabricados por la mano humana, sin tomar en cuenta grandes estándares de precisión y exactitud, generando igualmente que exista una diferencia entre las mediciones de cada uno de los integrantes, pues se utilizaron en este caso reglas distintas. ¿Cuál cálculo de error resulta más relevante para determinar el número de pi experimental y por qué? En mi caso es el del error estándar, ya que toma en cuenta distintos factores que puedan influir en la precisión y exactitud de los resultados obtenidos. Primero se toma en cuenta los pi experimental de cada objeto y se analiza la diferencia de cada uno en base al valor promedio obtenido. Luego, por medio del cálculo de la desviación estándar, se mide qué tanto se dispersaron estos valores obtenidos en torno al promedio, para finalmente calcular el error estándar, el cual toma en cuenta el tamaño de las muestras. Desde nuestra perspectiva con Bastián podemos concluir que el error que más resulta relevante es el error porcentual, ya que trabaja con todos los valores de pi experimentales representados como una fracción más asertiva de cómo es realmente mi equivocación al sacar las medidas como el perímetro y el diámetro de circunferencias. Y así finalizamos nuestra presentación. Muchas gracias.